Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Damos inicio a esto que es Momentos de Reflexión. Quien te habla, el profe Lalo Sodalí, que vamos a compartir 30 minutos de programa. Primero, saludo a todos los que nos acompañan. Radio El Mundo de la cadena Celeste y Blanca, LB7 Radio Tucumán, la gigante del norte argentino, allá al sur, FM General Fernández Oro en Río Negro, saludo especialmente para Maju, cadena máxima para todas las repetidoras que tienen la provincia de Salta, FM Municipal de Vaqueros, La Candelaria, El Jardín y El Tala, Radio San Martín y FM Estéreo de Rosario de la Frontera, Radio Almafuerte de Buenos Aires, Retro Radio Metán, FM Banda Sur, la radio del Chaco salteño. Saludo a nuestros hermanos de Venezuela, ya Radio Terapia Digital, Amazonas Venezuela y Mágica TV. Saludos para Paraguay, nuestro amigo Roberto, Imagen Radio Pi, México, La Mega, Guanatocín FM, Bolivia FM, Río Sol, Tarija, Ecuador, Fortaleza Radio TV y Canal 10 de Salta, Cable Express de Salta, somos Jujuy, por Flow, para toda Argentina, para todo el mundo, las redes sociales que comparten este simple instrumento de evangelización, momentos de reflexión. Y el programa de hoy tiene que ver con mi infancia. Se llama Mentiras en la Escuela. Esto no es para que lo hagan los chicos. Esto es algo que lamentablemente hice en mi escuela primaria. Yo concurrí en la primaria a 3 escuelas. Primero fui al campo, donde mi papá era maestro. No hice jardín de infantes, por eso quizás no sé jugar. Pasé a primer grado a los 5 años. Y ahí hice primero, segundo y tercero y cuarto en esa escuela en el campo, en la zona del departamento de Anta, en medio de la Sierra Subandina. Me vine a la ciudad, a Rosario de la Frontera, donde hice el 5º grado en la escuela Pedraza, y luego pasé al 6º y 7º en la escuela pública, la escuela normal. En ese tiempo, en esa otra escuela, donde los padres y los maestros tenían como una especie de complicidad, cuando tenías mala nota en la escuela y ibas a la casa, mi mamá y mi papá ni dudaban de la maestra, ni dudaban, y el culpable era yo, y me retaban y me castigaban y me ponían, sobre todo a mí, no jugás al fútbol. Y no jugar al fútbol para mí realmente era lo peor. Era quizás hoy como un chico que le quitan el teléfono, le quitan la play, más o menos era no ir a jugar con mis amigos al fútbol, al fondo de mi casa. Nos quedábamos hasta 7, 8 de la noche, y si era posible los días de semana también jugando, penales, cabezazos, todo tipo de juegos, podemos ser 3, 4, 11, y jugábamos y éramos felices ahí, pero uno a veces se excedía y ya descuidaba la escuela, y por allí las notas no eran tan buenas. Entonces sucedió que cuando era 7º grado me había sacado una mala nota en un trimestral, que era una prueba importante de la primera parte del año, y yo tenía una nota con un rojo grande, un 2 grande. Bueno, algo había hecho, no es que había entregado la hoja en blanco, tenía un 2. Mínimamente un 2. Entonces la maestra entregaba las notas, tuvo una ceremonia yo ya sabía que cuando ibas a retirar la hoja, pero esa caminata de tu banco hasta el escritorio de la maestra era fatal, porque la cara que ponía la maestra, lo que vos llevabas y lo que tus compañeros suponían, ya te conocían, y con la cara te miraban como diciendo, desastre. Bueno, algo así, recibo ese 2 y me digo a mí mismo, llevo este 2 a mi casa, viene el fin de semana, no voy a jugar bien en la tarde, porque iba a jugar a la mañana, no voy a jugar sábado ni el domingo al fútbol, y aparte todo lo que me espera. Entonces me dije, mira, lo mejor va a ser que guardes esto en la casa de tu abuela. En la casa de mi abuela, en realidad, estaba en un lugar intermedio
En realidad era muy cerca, y hoy no me explico por qué iba en bici, si quedan 5 cuadras de mi casa a la escuela. Pero la casa de mi abuela estaba a 1 cuadra, entonces yo iba en bici 4 cuadras, la dejaba en mi abuela a la bici y me iba caminando hacia la escuela. Quizás por verla a la abuela, por costumbre, pero ese era mi itinerario. Pero me venía perfecto la coartada, porque yo salía con esa nota que tenía que llevar a la casa para que se notifique mi papá, se notifique mi mamá. Tenía que firmar que tenía conocimiento, pleno conocimiento, cabal conocimiento de ese 2, en este caso, que me había sacado. Entonces me dije a mí mismo, no conviene, el fin de semana es largo, entonces conviene que lo guarde. En realidad no sé si me dije a mí mismo, si me lo dije a la mente, o si era el diablo el que me estaba incitando. Lo cierto es que llegué a donde estaba la bicicleta y en medio de unas maderas, esas habitaciones que tenían los abuelos antiguos, donde tenían desde una chapa hasta un ropero, hasta una pala, hasta un tenedor y no sé qué más. Bueno, allí ahí en medio de todo uno de esos diarios que había, y en una madera terciada puse mi hoja y me dispuse a disfrutar el fin de semana, cosa que fue así. Vine a la tarde, jugar al fútbol, que era mi mayor alegría, estar en la casa, dormir hasta el otro día todo tranquilo, qué tenés para la escuela y algo para hacer, y bueno, seguía todo tranquilo hasta que en las horas de la tarde mi papá, después de tomar unos mates, le dice a mi madre: tengo que hacer un trabajo y las maderas terciadas que necesito estar en la casa de mi mamá, o sea, de mi abuela. Cuando dijo que le faltaba la madera y que tenía que ir a la casa de mi abuela y que tenía que ir a esa habitación donde yo tenía escondida la hoja, inmediatamente me ofrecí, quizás le pareció muy raro a mi papá, cosa que jamás me ofrecía, acompañarlo. Entonces me dije a mí mismo: tengo que llegar antes, bajar y hacer desaparecer la prueba, toda evidencia, para que no se entere. Entonces, mi padre me vio sorprendido, ese pronto deseo de servir, ese pronto deseo de ayudar, ese pronto deseo de sumarme a la carpintería, porque mi papá tenía una especie de carpintería, digo especie porque era un tallercito que tenía en la casa, y entonces yo siempre tenía mala voluntad para trabajar en ese taller. Entonces le pareció raro que ahora me ofrezca a la madera terciaria. Bueno, llegamos, Renault 4S, para esa época un autazo, siempre fue un autazo, un chiquito, jamás se quedaba. Llegamos ahí, esos autos tenían la palanca arriba, a la derecha, no abajo sino arriba. Entonces, mi papá se estaciona y mucho más rápido de lo que yo pensaba. No va a saludar a la abuela, no va a saludar al abuelo, sino directamente va a la habitación en donde se encontraba mi bicicleta y donde se encontraba la prueba con el 2 que yo había escondido. No me dio tiempo, entramos juntos, alzó de un extremo a la madera terciaria, estaba como enrollada la madera, como un papiro así dado vuelta. Entonces yo la tomo de un extremo, él de otro, y cuando estábamos saliendo, una suave brisa ingresa a la habitación, impulsa la hoja, que de pronto empieza a volar, a sobrevolar entre mi papá y yo, y se posa suavemente en el piso. Mi papá fija la mirada en la hoja, y eso me dice, simplemente dijo, y eso. Baja la madera terciada, yo también la bajo, y ahí baja toda mi vida, se bajó ahí en ese momento. Yo pedía: trágame tierra. Él levanta todo y dice: sí, Lalo, ¿y esto, Lalo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya le voy a avisar a tu mamá. Porque mi padre no me pegaba, no me castigaba, sino que delegaba todo en mi mamá, que cumplía el rol terrorífico de cumplir las órdenes, en este caso, castigar. Así que cuando no sé si le dijo algo a mi abuelo, el asunto que llegamos a la casa y obviamente se cortó todo, y también en esa oportunidad mi madre me recibió con un reto
con un regaño y con un escobazo en la espalda. Y me decía, vení, vení, pero bueno, no me olvido de eso, porque después, encima el lunes, fueron a la escuela, hablaron con la maestra, la cual le dijo, esto se está poniendo álgido, este chico se puede quedar de grado, hay que tomar medidas porque no está haciendo las cosas bien, cosa que era totalmente cierto. Yo no sé por qué razón, vagancia, indudablemente, pereza, no estaba estudiando como tenía que estudiar, el 7º grado de la escuela primaria, y allí vino una corrección fuerte, que no solamente fue un regaño, sino acompañarme más en que estudie, tomarme las lecciones, y bueno, pude levantar las notas y pude salir adelante, pero fue todo unos meses que la pasé mal, ¿no? La pasé mal, ya con mis amigos no me encontraba, excepto chao, los veía cuando iba para la escuela, pero ya los juegos en mi barrio, que era la mayor alegría que yo tenía en mi infancia, se cortaron porque hubo esto de corregir. Y la primera descripción que podemos sacar de esto, la primera enseñanza, es que la mentira tiene patas cortas, dice el dicho, ¿no? La mentira siempre sale a la luz, la verdad siempre la alcanza. Y para colmo, la mentira, vos para hacer una mentira, tenés que tener buena memoria, porque haces una mentira, y después tenés que hacer otra, y después tenés que hacer otra para justificar. Me decían, tenés que estudiar, no. ¿Cuándo tenés prueba? Creo que la otra semana. Entonces vos tenés que acordarte que la otra semana era la prueba, porque te prohibías tener la prueba, y bueno, ahí te acordás que habías mentido, que era ahí, y si te equivocás, entonces para mentir tenés que hacer una mentira, te lleva a otra, hasta que llega el peor de los casos, que me pasó a mí, cuando uno se cree las mentiras. O sea, te terminas creyendo tu propia mentira, y tu vida es una mentira que tarde o temprano sale a la luz. Y cuando sale a la luz, pasas vergüenza, primero que nada pasas vergüenza, te perjudicas vos, porque generalmente mentís para tapar algo malo, nunca se miente para tapar algo bueno. Tercero, defraudás a las otras personas, porque creen en tu palabra, porque después, a partir de ahí, como dice el dicho, ¿te acuerdas de la historia del pastorcito, no? Ese pastor que era juguetón y le decía a sus compañeros pastores que estaban cuidando ovejas, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y obviamente que los pastores empezaban a encerrar sus ovejas, se cuidaban, se preparaban, buscaban un arma, y cuando estaban todos, él se paraba y una carcajada decía, es mentira, broma, no viene el lobo. Y así otro día aparecía, irrumpía con un grito, el lobo. Y bueno, las ovejas eran todo para los pastorcitos que empezaban a cuidar. Y bueno, después un día apareció el lobo realmente, y el pastorcito decía, el lobo. Me estás jodiendo, ¿no? ¿Qué lobo? Sos un mentiroso. Y vino el lobo y le comió un montón de ovejas. Pero ¿qué es lo que pasa? En la boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. En la boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Entonces, qué feo es esto de la mentira, ¿no? A veces se dice de los políticos, pero también se dice de la suegra, también se dice de las novias, de los novios. La mentira dice que Satanás es el padre de toda mentira, el diablo es padre de toda mentira. Entonces, cuando mentimos es que no estamos en las cosas de Dios, estamos en las cosas del mal. Y bueno, yo en ese tiempo estaba en ese camino de la mentira que bueno, por suerte es un vicio o un defecto que pude erradicar, pero no ahí. Pasó mucho tiempo, siempre aparece una que otra mentira. No es que es de un día para el otro la conversión dura toda la vida, pero indudablemente que lindo es cuando uno puede ya decir la verdad aunque duela. Por supuesto que hay que tener caridad para decir la verdad. Si vos te encontrás una persona que si yo está con una enfermedad terrible, no ir en la cama a decirle la verdad, mira, el médico me acaba de decir que te van a amputar la pierna, no. Capaz que le vas a decir, pero con cierta caridad, con cierta precaución, con cierta prudencia, ver, juzgar y actuar. Entonces, decir la verdad te libera,
La verdad te hace libre. Cuando vos decís, mamá, mirá, es mala la nota. Sí, bueno, te castiga, pero estás liberado. No tienes que andar escondiéndote. Entonces, qué lindo que podamos decir siempre la verdad y saber que la gran verdad es Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy la verdad. En este mundo donde todo es relativo, donde yo puedo pensar de una forma, total, yo pienso así, yo pienso de tal manera, no, déjame a mí, no, ese es libre. En ese relativismo donde todo es relativo, donde parece que nada es cierto, donde parece que todo depende quién lo dice y cómo lo dice, y puedes decir cualquier gansada, cualquier tontera, pero bueno, yo soy libre, lo puedo decir sin argumento. Y entonces estamos en un mundo donde todo es relativo y es como si no hubiese la verdad. ¿Y dónde está la verdad? ¿Y cuál es la verdad? Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Qué lindo que nosotros podamos vivir en la verdad, que podamos pensar siempre en la verdad, aunque esa verdad nos lleve a ser perseguidos. Decir la verdad, aunque duela, y decir la verdad a uno de los poderosos. Porque fíjense que los grandes gobernantes, o los dirigentes, o los empresarios, los directivos, siempre tienen gente a la vuelta que no le dicen la verdad y no lo ayudan. Muchas veces el intendente tiene como alrededor gente que les disfraza, le maquilla la verdad. ¿Y qué tal el pueblo? Está hermoso, su pueblo, es un intendente, usted es el mejor intendente de todo, usted es el mejor gobernador, usted es el mejor presidente. Pero por allí, lindo sería que ese grupo de amigos le digan, mira, la verdad que las calles son un desastre, la verdad que los jubilados están cobrando poco. Sería lindo que la verdad esté en todos los ámbitos, que la verdad, que Jesús que es verdad esté en la política, que Jesús que es verdad esté en las escuelas, que Jesús que es verdad esté en las familias, que Jesús que es verdad esté en los hospitales, que Jesús, que es verdad, esté en la sociedad. Una sociedad en donde se escuchan noticias que no sabemos si son ciertas, uno hay que chequearla, mucho más en las redes sociales, noticias falsas que se transmiten. ¿Y dónde los has visto? ¿Dónde los has escuchado? Lo dijo tal portal, tal radio, tal periódico, tal canal de televisión. ¿Y cuáles son las fuentes? Hoy cualquiera insulta, cualquiera agrede, es como que cualquiera miente, como hay un viejo tango argentino creado por Discépolo, Cambalache, ¿sí? Es como que todo es igual, nada es mejor, es como que los inmorales no han alcanzado, es lo mismo el que labura y el que no lo hace. Es decir, en este mundo relativista es importante que nosotros empecemos a vivir en la verdad, a vivir en Cristo, que Cristo reine en nuestros corazones y no como en ese momento de mi vida que reinaba totalmente la mentira. Pero es un trabajo que hay que hacer y sobre todo pedirle al Espíritu Santo que te vaya ayudando. Y también en esto fueron importantes en esta historia que te conté al principio, cuando en chico escondía las pruebas, hasta que me corrigieron en mi casa, me encontraron esa mentira y me dieron un castigo. Qué importante que es la corrección fraterna. A veces, y en este mundo creemos que un buen papá es el que solamente lo está mimando, el que le está dando cosas a los hijos, pero a veces un buen papá, o no, a veces tiene que ser así, el que corrige. Mirá, tenés que estudiar, mirá, tenés que hacer esto. Y a veces tenemos hijos que son más dóciles, hijos que son más rebeldes, no es tan fácil, pero la corrección fraterna es lo mejor. Hay un dicho que dice, corrige en privado y alaba en público. Muchas veces nosotros hacemos al revés. Corregimos en público, es decir, que lo dejamos mal a los otros y después alabamos en privado. Es importante la corrección al hermano. Mira, creo que estás equivocado. El mejor amigo, ¿cuál es? No el que te dice todo sí. Es aquel que, mira, humildemente creo que le contestaste mal a tu papá. Creo que no está bien lo que hiciste. Ese es un buen amigo. El que dice la verdad, aunque duela, el que dice la verdad, el que corrige, el que trata de orientarte, el que trata de buscar lo mejor. Y todo padre, buen padre, busca corregir a sus hijos. ¿Y cómo no nos va a querer corregir Dios, que es el gran Padre,
que nos corrige como esos árboles que no están dando frutos. ¿Qué hace el podador? Corta las ramas y luego, cuando llega la primavera, ese árbol florece, se da flores, pero primero es un podado. Ese podar es la corrección. Y muchas veces en la vida Dios nos está podando, nos está corrigiendo para que demos más fruto. A veces te ha pasado una situación particular en tu vida que vos decís, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué Dios ha permitido esto? Y muchas veces eso que ha pasado, que puede haber sido una enfermedad, puede haber sido un accidente, es una poda para que a partir de eso demos más fruto. Una ruptura del noviazgo, del matrimonio, una quiebra de un negocio, el fracaso de un hijo, tantas situaciones en la vida que pasan y que uno se pregunta ¿por qué? Y muchas veces esas oportunidades, esas opciones hacen que haya un para qué, para que uno mejore, para que en uno surjan cosas que quizás no iban a seguir si uno estaba en la zona de confort. Si Dios dejaba, o el podador deja el arbolito así como está, que no da fruto, ¿y para qué es una vida casi inútil? Pero si el podador corta, poda, duele la poda, duele en los momentos duros, duele en los momentos difíciles, pero después de esa poda se producen los retoños, las flores y los frutos. Damos fruto cuando nos dejamos podar por Dios. Damos fruto cuando nos dejamos corregir por Dios. Entonces, como decía un sacerdote de apellido Cue, que tenía en su libro Cristo Roto, que Dios nos está llamando siempre, nos está corrigiendo. Primero como un padre bueno, que dice, vení para acá, vení a hacer las cosas bien, vení, y nos invita quizás a la catequesis, quizás a un culto, quizás a un retiro espiritual, quizás a leer un libro, quizás a ver una película. Nos está llamando a través de imágenes o de un programa de radio, de un programa de televisión, de un videíto, de un WhatsApp, de un mensaje. Leemos algo lindo. ¡Ay, qué lindo que es esto! ¡Ay, que me ha llegado al corazón! Bueno, ahí Dios te está llamando. Te está llamando para que te acerques a Él y te está llamando con la mano derecha. Y dice este sacerdote que muchas veces Dios nos llama con la mano izquierda. Cuando ya se enoja el papá, vení, o el chico está por meter sus dedos en el enchufe y se va a electrocutar antes que suceda bien su padre, le da un tirón y lo saca. Un tirón que el hijo se estremece, le duele y luego le da un chirlo para que no vuelva a hacer eso. Y ahí es cuando en la vida nos pasan esas cosas difíciles que repetí hace rato. Pero de una u otra manera es Dios el que nos está llamando y el que nos está corrigiendo y el que está queriendo que seamos mejor. Por eso en la jornada de hoy hemos visto la importancia de decir la verdad en contraposición a la mentira. En este programa es muy importante que es la corrección, que nosotros podemos hacerle a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, pero también que es importante la corrección que Dios va haciendo en nuestra vida y nos corrige a veces, como decíamos, suavemente con la mano derecha y a veces nos corrige con hechos de la vida que son un poquito más duros y difíciles, pero siempre es un papá bueno que busca la conversión, el cambio del hijo. Por eso ya casi promediando en este programa, te invito que allí donde estés hagamos una oración. Capaz que estás solo o con alguien y la puedes hacer bien. Esta oración hacia el Padre a través de su Hijo Jesús. Le decimos: Dios Padre, a través de Jesucristo, queremos darte gracias. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por haber muerto en una cruz para salvarnos. Gracias porque nos amas y nos quieres. Gracias porque nos corriges, porque conoces tú todos nuestros errores, porque ves tú todas nuestras falencias, nuestras faltas, nuestros pecados, las cosas que hacemos mal. Tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces nuestras malas intenciones, conoces nuestros malos deseos, conoces nuestras debilidades. Sin embargo, tú nos amas tanto
nos quieres tanto que diste tu vida en la cruz para pagar allí, para clavar la deuda, para saldar la deuda y estar libre. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz por mí, pero sobre todo gracias por haber resucitado. Gracias por estar vivo. Y te pido, Señor, que envíes tu Espíritu Santo para que pueda vivir en la verdad, para que mi vida pueda estar resplandeciente en la verdad, para que alejes de mí toda mentira, todo espíritu de hipocresía, todo espíritu de mentira, todo espíritu de doblez, todo espíritu de apariencia, y que realmente pueda ser una persona auténtica, que digan qué auténtica que es esa persona, que siempre dice la verdad, aunque sea una cosa buena, aunque sea una cosa mala, que siempre dice la verdad, que pueda ser, Señor, como San Pablo, que decía, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Es la verdad la que vive en mí. Ven a habitar en mi vida, Señor, para que mis pensamientos sean como los tuyos y siempre piense en la verdad, para que mis palabras siempre digan la verdad, para que mi corazón, mis manos y mis pies luchen por un mundo en donde la verdad triunfe sobre la mentira. Te pido, Señor, por los que sufren, por los enfermos, por los necesitados, por aquellos que están bajo la guerra, en los hospitales, en las cárceles, los que no tienen para comer, para beber, los que no tienen un techo. Y que yo, Señor, también con mis manos pueda ser un instrumento para ayudar a esos Cristos que sufren y que estás tú dentro de ellos. Que pueda verte en los que sufren, Señor, y que pueda hacer algo por ti en ellos. Amén, amén y amén. Espero que te haya gustado esto que fue Momentos de Reflexión. Lo puedes buscar de nuevo el programa en las redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, de quien te habla, Lalo Solaligue. Que tengas un resto de jornada feliz. Y muchísimas gracias a todas las emisoras de radio y de televisión que difunden este simple instrumento de evangelización, que es Momentos de Reflexión. Que tengas mucha paz y hasta la próxima. A Jesús seguiré.